Ya está con nosotros Aníbal Fernández, buenas noches. Muchísimas gracias. Voy a saludar al grupo de notables que me acompañan siempre. Sofía Carán, buenas noches. Ariel Sack, buenas noches. Mauro Fulco. Buenas noches. Con ritmo hoy, con ritmo. Fernández, vamos a empezar por el tape que veíamos recién. Yo decía de alguna manera, siempre, lo dije en estos editoriales, el gobierno pierde o pierde. ¿Por qué? Si se quedaba con una cuarentena estricta, perdía con esto de la oposición corriéndote por izquierda con cerraste todos los comercios, estás destruyendo la economía, la pobreza sube y demás. Y si abrís y cedés ante la presión de la oposición y de los grupos concentrados económicos, bueno, te van a decir, mirá cómo estamos en el ranking de casos. Esa es la conclusión final. Había en los 60 había un conjunto muy piola, yo podría asemerarlo a Lelutier, británico, se llama Monty Python, que hacía un pase de comedia en el que decía, el Mesías, no soy el Mesías, no, sí es el Mesías, no soy el Mesías, pero usted es el Mesías, miren, está el Mesías, pero no soy el Mesías, pero usted es el Mesías, y todo el tipo dice, no, sí, salgamos en medio, sí, soy el Mesías, está bien, viste, era el Mesías, siempre perdés. Claro, no te van a dejar nunca un espacio para poder escapar porque la situación es oponerse. Entonces, la primera oposición fue decir, cuarentena no, El presidente se la cargó al hombro con sus costos y fue adelante con una posición dura respecto de la voluntad de cumplir con la Constitución, defendiendo la salud y la vida de los habitantes. Resultados, están los números, no tengo que explicarlo yo, lo explican solo los números. Entonces, ese punto mantenido encontró su primera oposición. Hay que ponerse enfrente de ellos. ¿Qué dice el presidente? Que hay que hacer cuarentena. Nosotros estamos contra la cuarentena. Listo, ahí tenés todo el compendio. Estamos en contra de la cuarentena. ¿Por qué? Porque el presidente está a favor de la cuarentena. Hay que estar en contra de la cuarentena. En algún momento los que te decían, voy a salir porque se me cantan las pelotas, después resultó ser que, mira vos, estos tipos están aflojando respecto de lo que dijeron. No era lo que decían. Entonces, ¿por qué? Porque lo que había dicho en algún momento el presidente entendía que había que encontrarle algún formato como para ir abriendo ese juego. Cuando el presidente hace anuncios de esa posición, que era mejorarla en cuanto a la inteligencia y ver cómo calzaba en el pueblo sin que agraviaran ni se lastimaran entre sí mismos, como significa semejante cantidad de contagios, bueno, lo primero que hicieron fue oponerse al presidente. Y cada una de esas acciones tiene una respuesta que es una oposición. Lo que sucede es que muchos de los vaticinios, y no me da placer, a mí nunca me da placer que se lastime a nadie ni que alguien se contagie, pero algunos de ellos que eran durísimos respecto de las posiciones se dieron cuenta que no era fácil. Ahora, no hay una parte ahí que está faltando y es un gobierno, en este caso el gobierno nacional, que decide flexibilizar cuando la curva de casos iba en aumento, justamente a partir de la pero que el social. mensaje sería contradictorio si dijera eso, porque recién lo escuchaba a Quirós y siempre dije que nunca lo conocí, lo primero es que lo veo y que me parece razonable la forma en que piensa, pero muchas de las cosas que se están tomando en la ciudad no son saludables porque dan un mensaje que no es el que nos sirve a todos, como dicen en el AMBA, los de que vivimos en Quilmes, en Lomas, en Avellaneda, no sabemos qué es el AMBA, es el área metropolitana. Los que vivimos en el área metropolitana pensamos de una manera distinta del otro lado del riachuelo, donde el gobernador se ha plantado diciéndole el mensaje que cree él y que yo sostengo es el correcto, le tiene que dar a la sociedad, no es alentando a que no se cumplan los mensajes concretos que el gobierno tiene para dar, porque no se va a defender su vida de esa manera. Es inevitable. En la apertura yo hablaba del impuesto a las grandes fortunas, mal llamado impuesto a las grandes fortunas, vamos a decirlo como corresponde, el aporte extraordinario a las grandes riquezas y demás. Yo decía, bueno, es el momento para sentarse en una mesa y empezar a discutir, de alguna manera, y le decía... A las grandes riquezas les ha ido bien, porque la hicieron en este país, en líneas generales, con un trabajo, con una decisión, con una acción, con una reacción por parte de un pueblo que consume, de mil formas distintas que tiene que ver, y muchos de ellos por la actividad que el propio Estado genera, el gobierno a través del Estado genera, y que encuentran una respuesta en sus beneficios. Bueno, una vez... Lo acaban de mostrar ustedes, los que venimos siguiéndolo, lo venimos viendo, es de España, es Italia, es Gran Bretaña, es Suiza, es Rusia y varios otros que lo están estudiando, esta misma posición, y que bueno, llegará el momento entonces que en su persona, no en sus empresas, en su persona, algo van a tener que desprenderse, los que la han conseguido trabajando como corresponde y Macri, que no la ha conseguido trabajando seguramente, pero digo, va a tener que también poner la parte que le corresponda.
¿Qué pensás que va a hacer la oposición respecto al impuesto a las grandes fortunas? Porque Porque sería muy obvio. Y pero es obvio, el primer planteo que están haciendo es ese. Yo, lo primero que cuando uno escucha y dice, no, lo van a hacer de esta manera porque después lo judicializan. Y si yo cuando era Senado Nacional me van a decir a mí que un juez se va a meter adentro del Senado a decirme lo que tengo que hacer, no. Ahí no, artículo 64 de la Constitución. Uno es juez, dice de los derechos y sus títulos y en cuanto a su validez. De las elecciones, derechos y títulos, dice el artículo 64. Yo quiero hacer valer adentro de lo mío lo que me corresponde como Cámara, como tercer poder de esta República, que nadie me puede decir lo que tengo que hacer. Se resuelve adentro. Aníbal Mas ayer decía en este canal con Iván en Hagan Algo, los gobierna o los orienta Macri desde una reposera en Saint-Tropez. Coincidís en que la oposición, pero coincidís en que la oposición de alguna manera se orienta constantemente a partir del posicionamiento del radicalizado. Se orienta a través de las reacciones del presidente. El presidente tiene que reaccionar por lo que el pueblo necesita, no va a dejar ese camino que él tiene pensado desde el primer momento, porque lo demostró con la vacuna, cuando nos decían en algunos programas, no estamos ni en la cola, cuando querramos comprarla, vamos a meternos en la cola y quién sabe cuándo nos toque, pero resulta ser que el presidente lo que estaba buscando era un poquitito más ambicioso, era que pudiéramos fabricarla y además de fabricarla, complementarla con México en cuanto a la concreción de uno de los proyectos, que es en este caso el de Oxford. Bueno, en ese mismo sentido estábamos con la deuda. El presidente con su ministro a quien le han dicho todo lo que se le han ocurrido. Todo, desde Sacachispa, que yo felicito a la gente de Sacachispa y me sumé y me pareció estupendo el mensaje, porque nadie, como diría Pancho Ramírez, nadie es más que nadie, sentirse Sacachispa es muy lindo, lo que somos hinchas de los clubes chiquitos y vos... ¿Cómo? Como nosotros, demos la vuelta, no de los grandes, entonces, no de unos chicos, no de unos grandes, sabemos lo que significa eso, defendamos a los sacachispas que son de los nuestros y hacen mucho esfuerzo por existir. Lo quisieron lastimar con eso, sabes que no, sabes que ese joven que viene del exterior, formado, preparado, no vino a dar lecciones para sacarse un 10 en economía, sino para resolver el problema de los argentinos, que bajamos del 7% al 3,07, que lo calzó entre sus propias cláusulas ese 93,5 en el 99% de la totalidad de la deuda. No se vio nunca una negociación en la Argentina así. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Van a seguir agraviándolos? ¿No se dieron cuenta ustedes que misteriosamente aparecieron, y que Dios me perdone lo que voy a decir, insinuando que había aparecido en los resultados de la autopsia del chiquito Facundo? ¿No les llamó la atención que justamente apareciera eso? Hasta en eso hacen política. Hasta en eso. Sí, recordemos que tanto la familia de la mamá Facundo, salió explicando que no era verdad, que le había dicho la jueza y que le había dicho la propia gente de antropología forense que hasta el miércoles no iba a tener resultados. Sin embargo, lo instalaron. Sí, la jueza también sacó un comunicado oficial, bueno, sin embargo, lo instalaron. De las conjeturas que ¿Crees que es casualidad? Yo no. No me como esas casualidades. ¿Te quedas un rato más? Sí, claro. Tenemos una alerta en C5N.